La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo 28 del tiempo ordinario, seguimos meditando el Evangelio según San Lucas. Ahora meditaremos el capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Escuchamos en el prefacio común 4: pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo al que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. O sea que ser agradecidos con los dones que Dios nos da siempre va a redundar en bien nuestro. Jesús camina hacia Jerusalén. Jesús está entre Galilea y Samaria, y a lo lejos estos 10 hombres leprosos que se sienten y se saben impuros, que se sienten indignos de acercarse a Jesús, le gritan desde lejos. Ese grito que parece mucho al grito de Bartimeo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Siempre que se apela a la compasión de Jesús, Jesús responde. Jesús los ve. Es importante cómo Jesús ve a las personas. Hablábamos hace 15 días de cómo el rico había ninguneado a Lázaro, lo había aniquilado, existencialmente lo había borrado. No era capaz de verlo. Jesús a estos leprosos, a los que nadie miraba, a los que todos huían, a los que todos les huían, Jesús a estos que habían dejado de ser tratados como personas, Él los ve. De entrada, eso ya es sanar. Jesús no los trata como objetos, como cosas, como algo que repudiar. Jesús no los trata como enfermos, Jesús los trata como personas, Jesús los ve. Les habla y les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Este imperativo de Jesús: vayan a presentarse a los sacerdotes. Es importante que quede una notificación de la sanación que han recibido de Jesús. Pero por otro lado, a veces somos tan legalistas. Jesús les habla en imperativo y los manda hacia los sacerdotes. Por lo tanto, no debería de impresionarle que apenas sanados solamente sea uno el que ha regresado, porque Él mismo los mandó hacia los sacerdotes. La cuestión es que a veces el corazón exige ir más allá del mandamiento. A veces el corazón exige la presencia de Dios. Y en este sentido,
siempre hay que obedecer al corazón. El corazón que se sabe y se siente sanado no puede estar lejos de Jesús. El problema es que a veces no somos conscientes de nuestra sanación. La ley y ningún mandato puede estar por encima de la necesidad del alma de estar cerca de Dios. Jesús está llamando a estos hombres a ir a los sacerdotes, pero también su corazón es atraído por la persona de Jesús. Es importante entonces que cuando nos sintamos atraídos a Jesús, lo busquemos. La actitud de este hombre que busca a Jesús es importantísima. Viene alabando a Dios en voz alta y se postra a los pies de Jesús y le da las gracias. Ese era el del que menos se hubiera esperado. Y esa parte es interesante. A veces hemos catalogado tanto a las personas, las hemos encasillado tanto en nuestros prejuicios, que no las dejamos expresarse, no las dejamos ser. No se esperaba de un samaritano que fuera agradecido. No se esperaba de un samaritano que fuera capaz de alabar a Dios en voz alta, menos que se postrara. Quítate los prejuicios. Quítate los prejuicios de otra gente que te dice que no está en ti acercarte, que tú no eres ese tipo de gente religiosa, que tú no mereces ser agradecido con Dios, que Dios no va a recibir tu agradecimiento porque eres un samaritano o cualquier otro adjetivo calificativo que quieras ponerte. Jesús quiere recibirte, Jesús quiere que vengas. Jesús quiere que tú te adelantes a tantos que aparentemente tienen más derecho de estar cerca de Jesús, que aparentemente tienen más derecho a alabar a Dios en voz alta. La pregunta de Jesús: ¿y dónde están los? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué los templos tienen lugares vacíos? ¿Acaso los demás no tienen cosas que agradecer? ¿No tienen cosas que encomendar a la fuerza de Dios? ¿No tienen cosas para discernir sobre cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde están los otros 9? Pero bueno, seamos honestos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido de esos 9? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido 1000 pretextos aparentemente válidos para no regresar a donde Jesús está? Jesús nos llama de una forma tan impresionante que cuando dejamos que ese llamado llegue a nuestro corazón no puede resistir ese llamado. ¿Dónde se encuentra Jesús? Obviamente en su iglesia. Obviamente en el hermano más necesitado. ¿Dónde puedes demostrar tu gratitud a Jesús? ¿Cómo puedes demostrar tu gratitud a Jesús? Jesús termina dando otra orden. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Levántate. Tú que vienes y te postras delante de Dios, tienes que levantarte
Tienes que salir, tienes que ir. Tu fe tiene que demostrarse. La semana pasada hablábamos de la fe, y la fe desde el mismo concepto que da el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es respuesta a Dios, que se revela. Por lo tanto, la fe es activa. La fe no es pasiva. La fe salva. La fe te hace agradecido. La fe te hace un digno adorador. La fe te mueve. La fe te da vida. Te pone en movimiento, te conduce hacia Dios. Pero esa misma fe, una vez que ha llegado a Dios, es ese mismo Dios el que te ha sanado, el que te levanta y que te envía. Porque la fe que te lleva a Dios te tiene que llevar también al encuentro del hermano. Quisiera añadir nada más un pequeño comentario sobre la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Dice que él sufre todo por amor a los elegidos, hasta llevar cadenas. Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Cuánto bien hizo Pablo con esa certeza desde su prisión, con sus manos encadenadas? ¿Cuánto bien le hizo a la iglesia? ¿Cuánto bien le sigue haciendo a la iglesia? Tú tienes muchas cadenas. Tus horarios, tus ocupaciones, tus limitaciones físicas, tus ignorancias. Tú estás encadenado de muchas formas, pero la palabra no. O sea que tus cadenas no son pretexto para que dejes de predicar la palabra. Sé creativo como Pablo lo fue. Querido hermano, le agradezco a Dios el don de poder transmitir mis reflexiones. Le pido a Dios que te permita a ti poder tener un corazón agradecido, un corazón que tienda hacia Dios. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti. Si tu corazón te lleva hacia Dios, hazle caso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.